ambos son abogados, ambos son miembros de su partido y ambos naturalmente nos darán su punto de vista sobre cómo están observando la evolución institucional de nuestro país y la que se viene una vez que se instale el próximo Parlamento, al cual sin duda aspirarán ustedes mismos o sus compañeros de partido, un Parlamento con 2 cámaras y algunas particularidades en el Senado. Sobre todo eso quiero escucharlos, pero quiero comenzar con lo más recientemente planteado, que es la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación y, por supuesto, a la Junta de Fiscales Supremos. Han habido idas y venidas, han habido gestiones por parte del actual fiscal de la Nación para que se precisen los términos de la decisión judicial y eso ha venido dilatando y, naturalmente, suscitando críticas contra ella. Su opinión sobre esta situación, señor Luis Roel Alba. Yo creo que ya en este momento el tema de duda que existía o controversia que era si podía o no ser fiscal de la Nación ya está diluida, ya terminó ese debate y creo que lo que sí genera creo que un mayor consenso era que sí podía ser de vuelta a la Junta de Fiscales como fiscal suprema Patricia Benavides. La cuestión es de que durante todo este tiempo que hubo el debate de que si debía ser incorporado o no, el tema del conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y esta Junta de Fiscales y la Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha generado que la institucionalidad del Ministerio Público se vea mellada. Y lamentablemente, en un estado como el que nosotros nos encontramos, en el contexto en el que estamos actualmente, es muy peligroso. Porque si ya tenemos una situación en donde los poderes políticos, como es el gobierno, como es el Congreso de la República, cuya legitimación, cuya reprobación social es bastante alta y que lo único que nos queda son los órganos del sistema de justicia y que estos se vean involucrados en estas situaciones en donde su legitimidad, en donde cómo está visto socialmente, también se vean involucrados en estas situaciones que desmerecen la función pública, que pueden manchar la imagen institucional, puede hacer de que en el 2026, justamente como tú mencionabas, don Fernando, sobre las próximas elecciones, se busque a un elector y a un candidato que busquen el rompimiento del Estado democrático, que busquen patear el tablero, que sea ese voto que siempre nos debe preocupar, que es el voto no de la razón, sino más bien del hígado. Ahora me permite preguntar algo que tiene que ver con el derecho penal propiamente, ya no con la institucionalidad, que es la aplicación de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional respecto de la validación de la ley sobre extinción de dominio. He leído que eso significa que pueden ser devueltos bienes y propiedades y capitales de personajes como Vladimir Cerrón, como Artemio, como Toledo y como José Luna. ¿Cómo perciben ustedes este tema? Porque ha dado lugar a tales idas y venidas y a los riesgos de encontrarnos con una decisión judicial que desacredite más nuestra institucionalidad, porque ver que Artemio, un líder terrorista difícilmente capturado, se le tenga que devolver porque se tomaron decisiones que la justicia constitucional considera inadecuadas, resulta chocante, ¿no? Es que yo creo que acá también viene a haber otro problema más del sistema de justicia, porque como estaban planteados muchos de los casos que nos narraron, por ejemplo, el caso de Pablo Kuczynski o, por ejemplo, de estos dueños de una serie de transporte de autobuses, donde también fueron, por cuestión de dominio, tomados sus bienes y luego devueltos o sin mantenimiento, incluso ya inútiles estos bienes, y así como ellos, otros casos más, en donde la idea y la concepción de la figura jurídica de la extinción de dominio era para el crimen organizado, para graves delitos, en donde se utilizaban justamente estos bienes para lavar dinero, para esconder el origen ilícito de estos bienes. El Ministerio Público no lo utilizaba para esos fines, sino lo empezó a generalizar. La excepción para la cual se había creado esa figura jurídica lo vio la regla general y, claro, eso generó no solo que el defensor del pueblo, sino diferentes juristas e instituciones reclamaran de que el Tribunal Constitucional respondiera a través de esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo
en favor del derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental y que no puede ser limitado como todo derecho. Desde Tomás de Aquino, que es el inspirador claro. último del pensamiento social cristiano. Exactamente, como todo derecho no es fundamental absoluto, sí. en un Estado constitucional de derecho, don Fernando, son los derechos limitados. Inclusive el derecho a la libertad individual se encuentra limitado cuando uno comete un delito. Pero justamente el derecho a la propiedad no puede verse afectado por una norma que lamentablemente no se aplicaba racionalmente por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Y claro, ahora el Tribunal Constitucional ha tenido que decidir de que primero que esta norma no se utiliza de manera retroactiva, porque eso es contrario a la Constitución. La Constitución se aplica la regla de que las normas se aplican a las consecuencias jurídicas hacia adelante de su aprobación y su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo beneficia reo, en este caso no beneficiaba. Y también que se utilice como para lo que estaba pensado, ¿no? Que es justamente para los casos de crimen organizado, para graves delitos y no para los delitos comunes. Y ahí está justamente lo que ahora el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser también una mea culpa de por qué esta figura que fue pensada en verdad como una herramienta contra el narcotráfico, ¿no? como se utiliza en Colombia. En Colombia es la figura de la extensión de dominio la extraemos de Colombia, del derecho colombiano, justamente porque funcionó y funciona correctamente con el narcotráfico. Pero lamentablemente acá nosotros no supimos emplearla debidamente. Dios ahí. Señor, su opinión sobre nuestra pertenencia a esa corte. A ver, nosotros tenemos que seguir pensando que el sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como ese sistema de Naciones Unidas, son justamente una justicia supranacional cuando el Estado peruano en su justicia falla. Y lamentablemente el Estado peruano ha fallado muchas veces en proteger a sus propios ciudadanos. Todo el mundo piensa, y el argumento que dicen, no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha defendido a terroristas y ha beneficiado a terroristas. Eso es mentira. Tenemos el caso de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, Elia Reboreo, Rey Terry y Aire Roca, los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron defenestrados por el Congreso Fujimorista y que fueron repuestos en su cargo como magistrados del Tribunal Constitucional. Los pensionistas del Congreso, que también se les reparó en sus derechos laborales y también fueron repuestos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Lo del caso de la Cantuta y Barrios Altos, que han sido víctimas justamente de violación de derechos humanos por el Estado peruano. Entonces, ¿cómo podemos decir de que solo ha sido beneficioso para los terroristas? Que lamentablemente el Estado peruano no haya tenido agentes del Estado que sepan defender bien los intereses del Estado. Ese es otro problema. Esa es culpa de nuestros agentes y el sistema supranacional de defensa de justicia de los intereses del Estado. Hablemos entonces ahora sobre la política, que es la actividad a la que están dedicados y serán absorbidos pronto por ella, dejarán de tener su práctica de abogados probablemente, puesto que hay varios debates en curso y la opinión pública tiene que ser informada, porque realmente lo que hay es por el momento confusión y distancia frente a la fragmentación del voto al que estamos encaminados. Sabemos que hay 5 alianzas que han sido reconocidas a título provisional, porque hay un periodo de tachas, ¿no?, que se extenderá hasta el fin de este mes. La única de 3 miembros es la que usted ha logrado organizar en su partido, al aliar al PPC con el partido del señor Quiabra, que iría como candidato, y también al partido del ex, que ya no es del actual reincorporado fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Cuéntenos, ¿Acción Popular optó claramente, doctrinariamente, por ir solo o es que no encontraron las condiciones adecuadas? Muchas gracias por tu pregunta, Fernando. Efectivamente, Acción Popular, desde las bases y la dirigencia, se estableció de que íbamos a ir solos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se decidió eso? Eso se decidió primero a través de diferentes visitas que se hicieron a diferentes regiones, a nuestras bases, y luego de ello, en los plenarios, 2 de manera consecutiva, se decidió de que íbamos a ir de manera independiente, autónomos, porque siempre Acción Popular, cuando ha querido ir en alianzas, lamentablemente no lo ha ido tan bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, cuando fuimos en las últimas alianzas con Valentín Paniagua, ¿se acordará? Con Estancochado. Con Estancochado también fuimos. No, claro, fuimos con... El 6 y el 11. No, Somos Perú, sí, y fuimos con los independientes.
no fuimos tan bien como si tal vez hubiéramos ido con nuestra marca de Acción Popular en vez de con la B de Valentín, que era por la alianza misma, y si Valentín hubiera sido el candidato exclusivamente de Acción Popular. Nosotros creemos de que Acción Popular, la marca, que ya sabemos que en todas las encuestas, la lámpara de Acción Popular es la segunda ahora más visible y más reconocida porque la ciudadanía reconoce el legado que tenemos, a nuestros líderes fundadores que hemos tenido y que seguimos presentes a nivel nacional. Y además consideramos de que nosotros mismos podemos enfrentar una elección presidencial y una elección de diputados, senadores. Y la Municipalidad de Lima también. ¿Perdón? Y la Municipalidad de Lima también tiene bastantes regidores. Sí, también regidores. Señor Roel. No, pero por ejemplo, la idea de ir con Acción Popular como un partido que no va a ir con alianzas es que tenemos claro cuál es la posición del partido, el tema de la doctrina y nuestro plan de gobierno que lo estamos trabajando con los propios militantes. Por ejemplo, quien está dirigiendo el plan de gobierno es Alfredo Barnechea, que no solo es un precandidato, sino que está colaborando con el plan de gobierno de Acción Popular, con otros correligionarios, como Pedro Gamio, que es muy conocido por su expertise en la gestión pública y en derecho ambiental, un joven como Carlos Maretti, que ha sido regidor también de Lima, mi persona en la parte de justicia y seguridad ciudadana, entre otros militantes que estamos aportando. Por ejemplo, haciendo una réplica a mi colega, sale Quiabra, que es su candidato presidencial, a decir que está a favor de la reforma agraria que hizo Velasco. Pero sabemos que el PPC históricamente nunca ha estado a favor de ello. Es más bien, estuvo en contra. ¿O me equivoco? Muy bien, el silencio aborda. Entonces, matizó, Quiabra, bueno, ¿no? Dijo que hay un aspecto moral y político. Pero igual, no desconoce exactamente, que mientras que si le preguntamos ¿no? a los históricos y a los más antiguos del PPC, ellos van a decir, nada que ver. La reforma agraria afectó no solo por el inicio, que fue un golpe de Estado al Estado democrático, sino también porque afectó los derechos, tanto así que ahora hasta los bonistas en la actualidad no están siendo pagados. Entonces, para no tener estas diferencias que hay en las alianzas, que luego puede perjudicar una campaña, es mejor ir con un frente que desde la interna, que es un partido político, pueda afrontar una campaña donde mantengamos toda la misma ideología y la misma doctrina. ¿Qué contesta a esta...? A ver, el general Quiabra, que la entrevista fue editada, lo que él estaba explicando en su momento es que la reforma agraria empezó con Prado y después la llevó Belaúnde. Beltrán, Beltrán. Y Belaúnde quiso llevar a cabo la reforma agraria, pero estaba pensada en los latifundios de la sierra, no en las haciendas de la costa. Eso es lo que estaba hablando el general Quiabra en su momento. Y se suele decir que nos salvó de una victoria de Sendero en zonas donde había habido una reforma agraria, zonas andinas, en donde no podían predicar contra los patrones. Pero lo cierto es que el presidente Belaúnde fue el que estaba empujando la reforma agraria, distinta evidentemente a la que llevó a cabo a Velasco Alvarado y distinta a la que el general Quiabra se estaba explicando en su momento, y obviamente el PPC ni el general Quiabra estaba de acuerdo con la reforma agraria que llevó Velasco Alvarado. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Eso es lo que quería explicar. Además, nosotros consideramos Acción Popular que a veces las alianzas restan. Por ejemplo, en el caso del PPC cuando salió con el APRA o en segunda vuelta con el fujimorismo. Entonces, son alianzas que nosotros nunca vamos a tener porque Acción Popular no puede aliarse nunca con esas personas. La alianza con el APRA fue pensada, digamos, como algo natural que sucede en muchas partes del mundo, en otros países del mundo, como sucedió en Chile entre los socialcristianos y los socialdemócratas, que hay matices. Comunistas, ¿no? Así, que hay matices y que finalmente se pensó como algo de vanguardia acá en el Perú, no fue entendido, fue un fracaso, evidentemente no fue bien. Y apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta en el 21 creo que era un tema de responsabilidad de deber. Y yo no me arrepiento de haberla apoyado en la segunda vuelta. Hubiera apoyado a cualquier candidato que estuviera ahí frente a Castillo porque sabía lo que significaba Castillo en ese momento. Así que a veces hay que poner el hombro cuando tampoco se quiere, pero hay que pensar siempre en el país, y eso es lo que voy, esa es mi reflexión. Nosotros como partido siempre hemos pensado primero en el país y luego en el partido. No todo es partido. Por eso Acción Popular siempre tiene un plan de gobierno para un país. Ya lo hemos hecho en el gobierno, tenemos la experiencia, tenemos también a militantes que siguen la historia, nuestro legado,
Es más, estamos recuperando algunas ideas para actualizarlas como la idea de cooperación popular. A ver, usted nos ha revelado hace un momento que forma parte de la comisión que está elaborando el plan de gobierno que se refiere a justicia y seguridad ciudadana. ¿Qué lineamientos han definido por ahora? Lo mismo le voy a preguntar luego al señor Denegri, porque es un tema crucial, claro, en el cual ustedes se han anticipado, reuniendo varios partidos para delinear un plan, ¿no? Sí, por ejemplo, justamente, y lo mencionó muy bien acá nuestro colega, a referir de que el tema de la Corte Americana de Derechos Humanos no puede ser un tema que se utilice solo populistamente, sino tenemos que ser responsables. Acción Popular considera que cuáles son los principales problemas que tiene la justicia. Se reclama de que a los presos, a los reos, se gasta más que en la educación, porque lamentablemente el sistema interamericano de derechos humanos prohíbe el trabajo en las cárceles. Eso es mentira. El sistema interamericano no lo prohíbe. ¿Sabes dónde lo prohíbe? La Constitución peruana. Entonces, ¿qué planteamos? Tenemos que reformar la Constitución. Tenemos que establecer de que, si bien no se permite la esclavitud ni tratos similares, ni los trabajos forzados, pero sí podría permitir de que los reos trabajen para su subsistencia y pagar su reparación civil. Eso está en la Constitución. Parece no tenemos que patear. El señor alias Pulpo, y gracias a lo cual fue... Y ahí va otro tema. Fue liberado antes de tiempo, pese a haber amenazado de muerte al director de la prisión en la que se hallaba. Justamente, Fernando, y ahí va otro tema. No solo establecer en la Constitución que los reos paguen por sus alimentos y paguen por su reparación civil, sino que además revisar los beneficios penitenciarios. No puede ser que tengamos beneficios penitenciarios para todos y todo tipo de delitos, porque también, ojo, no es que sea un derecho ilimitado, absoluto, el tema de la resocialización como sea. No, puede ser dentro de parámetros. Y esos son los parámetros que tenemos. El tiempo nos ha vencido, pero espero que acepten venir pronto y retomar estos intercambios, y sobre todo porque es un buen ejemplo que dos abogados que podrían estarse dedicando a trabajar en sus bufetes aislados de todo aquello a lo que la política conduce, estén comprometidos y representen una tercera generación en sus respectivos partidos. Eso en sí mismo es muy bueno, independientemente de las posiciones que usted defienda y lo que se pueda pensar sobre ellas, pero lo bueno es lo que usted ha dicho, señor Bedoya, que hay un compromiso y que ese compromiso lo tienen desde que nacieron ustedes, porque han nacido en el seno de dos familias, repito, que están en su tercera generación en sus respectivos partidos.